Tengan todas y todos un buen día. Bueno, por medio de esta presentación vamos a mostrar por qué las comunidades indígenas hacen parte de la esfera pública minoritaria, que es una esfera pública, y qué vamos a hacer frente al trabajo final del documental, en nuestro caso documentar la observación, con una comunidad indígena que habita la ciudad de Bogotá. Nuestro equipo está conformado por Johan Ramos, Juan Pablo Pineda, Juan Cristancho y yo, Cristian Traslaveña. Bueno, para comenzar queremos definir qué es la esfera pública. Este concepto lo trae a colación el teórico y filósofo alemán Jürgen Habermas, más o menos nacido en la década de los 20 y fue uno de los pensadores más influyentes del siglo XX como tal. Cuando él habla de esferas públicas hace colación a un espacio social como tal, donde los ciudadanos, donde las comunidades, las personas, los individuos pueden debatir y discutir, participar en asuntos de interés público, de interés común dentro de esa misma organización social. Para que esto sea posible es importante que haya pares iguales, o sea, que dentro de un espacio físico, dentro de un entorno, haya unos como identificadores, unas representaciones simbólicas compartidas con las demás personas. En este caso podríamos dar un ejemplo como la comunidad indígena, que tiene como sus cosmovisiones, sus maneras de hacer, de vivir diariamente, lo que lo convierte o lo podría convertir si llega a ese proceso de discusión, de interacción, lo que ayudaría dentro de la opinión pública pues a debatir, a mostrar, a integrar las diferentes sociedades en común, digamos indígenas, podríamos ver con Bogotá como tal. Y esto permite, parafraseando a Habermas, una sociedad democrática, ya que permite la participación de todos los individuos, como lo dicta o lo dice la democracia. Y para que esto sea posible, es muy importante que se mire la realidad, se mire la cotidianidad como un espacio común entre todos. O sea que todo finalmente implica, o uno está inmerso en algo, lo que hace construir pues esa realidad como tal, sí, para comprender nuestra propia realidad. O sea, mirando nuestra realidad es como entendemos y nos apropiamos de lo que es el espacio común. Cuando digamos una comunidad no concibe lo común, no comparte, no socializa como tal frente a sus propias dificultades, que terminan siendo algo colectivo, pues terminan siendo amañadas o dominadas por otras sociedades que dentro, pues lo que decía Habermas, dentro de una sociedad más desarrollada tecnológicamente. Y por eso también es importante aclarar que pueden haber muchas esferas públicas, sí, cada vez pueden que se construyan, se creen nuevas, dependiendo de las necesidades o el contexto donde se realice. Y bueno, ¿por qué sería una esfera minoritaria? De acuerdo a un texto que leímos de las Naciones Unidas para Refugiados, era como una guía, nos decía que una minoría es un grupo étnico, religioso o lingüístico menos numeroso que el resto de la población y cuyos miembros comparten una identidad común. Siguiendo lo que estamos hablando sobre la esfera pública, podríamos decir que dentro de las comunidades indígenas, ellos tienen dentro de su esfera pública, pues discuten asuntos de su propia índole, ¿sí? Como su participación cultural, sus derechos territoriales, justicia social y pues representación frente a la toma de decisiones. Como hemos visto, pues los indígenas tienen su propia autonomía dentro de su territorio. Pues ha sido posible frente pues a luchas y a sus debates entre
ellos mismos y frente a otras esferas públicas dominantes, lo que ha permitido que hayan llegado hasta ese cierto punto, pero que al igual tiene una continuidad histórica frente a las invasiones, a las colonizaciones que se han hecho pues en territorios latinoamericanos como tal. Y esta es una de las razones también por qué queremos hacer nuestro ejercicio documental con esta comunidad que luego expondrán mis compañeros, porque también es como una manera de acercarnos frente a esas esferas públicas minoritarias de lo que hablábamos la vez pasada, como pues que hay muchas en realidad, ¿no? Indígena, la comunidad LGTBIQ+, eh, mujeres y etcétera. Le paso a mi compañero Juan Camilo quien hablará. Ahora, hablando de las problemáticas de la comunidad indígena desde un panorama más general, desde un panorama latinoamericano, podemos descubrir ciertos problemas y falencias que se tienen en cuanto a la comunidad, como por ejemplo el despojo de tierras. Como sabemos, las comunidades indígenas a menudo pues enfrentan diferentes despojos de tierras por parte de empresas extractivas, agroindustriales y otros proyectos de desarrollo de los gobiernos. Esto puede tener un impacto devastador, bastante devastador y fuerte en su forma de vida, cultura y medio ambiente. También tenemos la discriminación y racismo. Sabemos que las comunidades indígenas enfrentan una discriminación y racismo de la sociedad en general en la actualidad. Esto afecta su acceso a oportunidades educativas, de empleo, incluso de atención médica. También podemos concebir que hay una pérdida de idiomas y culturas. Em, Esto puede verse como desde la cultura dominante y la falta de apoyo para la preservación de estas lenguas y tradiciones culturales que pues llevan a una pérdida de identidad cultural de estas comunidades como tal. También podemos ver los conflictos sociales. Son estos conflictos entre comunidades indígenas y empresas mayormente extractivas, gobiernos o grupos armados que pueden llevar a tensiones y violencia en muchas regiones y muchos grupos indígenas también. Desde la perspectiva colombiana, en las problemáticas de la comunidad indígena, también desde un panorama general, pero pues ya abarcando el país, abarcando Colombia, podemos ver que en sus grandes problemas o problemáticas está el despojo de tierras. Como tal, las comunidades indígenas en Colombia han enfrentado históricamente una apropiación de sus tierras por parte de empresas también extractivas, agricultores, ganaderos y grupos armados ilegales. Gracias a estos actores se ha logrado una pérdida de territorios tradicionales y también ha afectado sus formas de vida y cultura. Podemos también ver la violencia y el conflicto armado. Sabemos que Colombia ha sufrido bastante tiempo con el conflicto armado interno entre grupos guerrilleros, paramilitares y el ejército. A menudo las comunidades indígenas se encuentran en medio de estos enfrentamientos, lo cual genera que haya un desplazamiento forzado, violencia sexual, reclutamiento de niños y otras violaciones de derechos humanos en contra de estas comunidades. Podemos ver también el desplazamiento forzado.
como recién lo nombré, pues las comunidades indígenas han sido desplazadas de sus territorios gracias a la violencia que se genera con estos grupos, los grupos armados ilegales, resultando en la pérdida de sus tierras, su cultura y su forma de vida también. Afecta bastante de estas comunidades. Y también tenemos la pérdida de lenguas y culturas. Gracias a esta presión de la cultura dominante que se encuentra en la actualidad y la falta de apoyo que se puede observar en cuanto a la preservación de lenguas y tradiciones culturales indígenas, se está llevando a cabo una gran pérdida de identidad cultural de estas comunidades indígenas. Antes de la colonización española, los muiscas habitaron el altiplano cundiboyacense y la cordillera oriental, pero en la actualidad su mayor población está ubicada en la ciudad de Bogotá, donde conforman la comunidad más de 400 familias que está en construcción para pervivir y recuperar sus tradiciones con el fin de lograr una identidad y una mayor visibilización. Es importante entender que los clanes familiares de la comunidad indígena Muisca de Osa, identificados en la actualidad, corresponden a grupos de comuneros que tienen rasgos en común, como lazos de parentesco. En algunos casos se identifican por el ejercicio de un oficio o labor. Se concentran especialmente en una parte específica del territorio y son reconocidos en su mayoría por algún apodo o sobrenombre. Por ejemplo, están los chicharros, los mochos, los palomos o los guarapos. En promedio, un clan lo conforma entre 60 a 150 comuneros, que corresponde a toda la descendencia de los abuelos que son conocidos en la comunidad como mayores o sabedores. En cuanto a tradiciones socioculturales, los clanes familiares son la primera instancia de reproducción social, transmitiendo sus conocimientos a las generaciones más jóvenes. En últimas, un clan es una gran familia extensa. ¿Qué problemáticas afronta la comunidad? La comunidad muisca tiene un vínculo territorial a la localidad de Osa. Esto gracias a la memoria ancestral extensa y reciente. La extensa, presente en el apego al territorio, además de querer mantener y recuperar este. Y la reciente, la cual está presente en los abuelos y sus relatos acerca de sus prácticas económicas, sociales y comunitarias. Por ejemplo, la cultura era autosustentable, pues ellos mismos cultivaban sus alimentos o trabajaban los animales. El daño en el territorio hoy día. El río Tunjuelito, nacido en Sumapaz y atravesando la localidad de Osa, era de suma importancia para esta comunidad, pues gracias a este los indígenas tenían dónde lavar su ropa, con qué regar sus cultivos o alimentar sus animales. Hacia la década de 1960 la contaminación del río comenzó y en 1980 ya era evidente. El río, el cual alimentaba a los indígenas, perdió toda utilidad y los cultivos, los animales y las tradiciones alrededor de este empezaron a desaparecer. La palabra raizal, que quiere decir tener raíces en el territorio o que también se expresa con la idea de que la familia siempre ha vivido ahí. El entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, autoriza la construcción de casas de interés social sin consultarlo con los afectados, los indígenas. Debido a esto, el cabildo ha perdido gran parte del territorio que hace mucho ocuparon sus ancestros. Esto ha generado que la comunidad se disperse hacia otros territorios, perdiendo precisamente esa cultura raizal. En la tradición cultural de los pueblos indígenas de América hay fechas muy especiales como los solsticios y equinoccios para rendir homenaje, rituales de pagamento al sol y a la luna. Estas comunidades cantan, danzan y ofrecen sus rituales más representativos para agradecer por las cosechas, en un canto de retribución a los elementos sol, tierra, aire, fuego y agua, que son las partes vitales de su vida y cultura ancestral. La comunidad indígena muisca
Desde sus orígenes celebra fiestas en agradecimiento a la Madre Tierra por todo lo recibido. Por estas razones queremos trabajar sobre el festival que se realizará este año para visibilizar y potenciar las prácticas culturales, tradiciones, usos y costumbres de la comunidad muisca de Bosa, cuyas familias raizales, descendientes de los antiguos indígenas, mantienen saberes que se están fortaleciendo y recuperando para que no queden al olvido o al silencio.